Y la noticia, la verdad que sorprende, pero más allá de la noticia, lo que sorprende es ver la placa radiográfica, Sí. de cómo quedó esta bombilla atravesada en el tórax de esta persona, que se trata de un hombre, un interno, que estaba detenido en lo que se conoce como El Orden, el complejo penitenciario de Rosario. Sí, una imagen que verdaderamente impresiona. Este hombre tiene 35 años, hacía muy poquito tiempo que había ingresado a este complejo penitenciario. Comenzó a avisar a todo el personal de este lugar que tenía un fuerte dolor abdominal, le hicieron una placa y detectaron esto, una bombilla que estaba atravesada en la zona de su tórax. Fue operado durante la jornada de hoy. Exactamente, y fíjense, transversalmente atravesada. Eso es lo que realmente sorprende, cómo quedó en la cavidad torácica, en un hecho que es realmente muy confuso, cómo alguien se puede tragar esta bombilla. Uno piensa que o fue una cuestión a lo mejor de otros presos, o fue un intento por autolesionarse por parte de este hombre que cumplía una condena por abuso sexual. Con exceso carnal, en concurso ideal con robo, tentativa de robo simple, hurto simple y amenazas simples. Esto es lo que reza el parte oficial con respecto a la condena que está cumpliendo este hombre de 35 años y que se difundió en estas últimas horas, lo que es esta placa de tórax, que verdaderamente, bueno, ha generado mucha impresión. Para conocer más detalles estamos conectados con la secretaria de Asuntos Penitenciarios de la provincia de Santa Fe, con Lucía Masneri, que está en contacto con nosotros para charlar sobre estos temas. ¿Cómo te va, Lucía? Belén y Maximiliano, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, Lucía, bueno, la primera que nos preguntamos, decíamos, bueno, una imagen en que verdaderamente nos pareció muy llamativa, sorprendente, genera angustia. ¿Se sabe en qué situación ocurrió esto a este interno de 35 años? Sí, esto es una práctica bastante habitual en los internos. Mira. Va disminuyendo con el paso del tiempo porque, por supuesto, que va cambiando también la idiosincrasia de los presos. Pero esto básicamente tiene que ver con intentar conseguir un beneficio. Entonces, es algo que se hacen voluntariamente los internos. No es algo que los ponga en una posición de víctimas, sino que es una medida de autolisis un poco distinta a la tradicional de cortarse o de simular algún tipo de intento de ahorcamiento. Es tragarse un objeto y con ello garantizarse acceso al exterior. En este caso fue durante 3 días, digamos, entre la placa, las observaciones y luego la cirugía, que es muy simple porque en realidad es a través de un mecanismo de endoscopía para retirar esto. ¿Y qué gana con eso este preso, estar 3 días? Porque después tiene que volver. Sí, a lo mejor pasa 3 días fuera de la cárcel, pero en una condena mucho más amplia pareciese ser un dolor bastante grande y una lesión bastante importante por este poco tiempo que ganan fuera de la cárcel. Lucía. Sí, por supuesto, no es un beneficio mayor el hacer esto, pero lamentablemente es una práctica que tengamos en consideración que en el resultado final lo único que genera es dispendio de recursos del Estado. Pensemos que seguro. por esta acción nosotros estamos gastando traslados, custodias, efectores públicos que en lugar de estar atendiendo situaciones reales de la ciudadanía, están atendiendo que alguien eligió tragarse una bombilla. Lucía, nos impactaba esto que usted refería, que es una práctica habitual, o sea, no es la primera vez que ven un caso con este tipo de similitudes. ¿Ya han tenido casos parecidos con bombillas o con otro tipo de objetos? Sí, por supuesto. Bombillas, cucharas, cuchillos, tenedores enteros. Hace un par de años fue un tenedor de 30 centímetros de largo. Encendedores, lo que ellos llaman feites, que son las chapitas para afeitarse. Por favor. Todos estos objetos metálicos se traen clavos. Este es, bueno, ahí estamos viendo otra un tornillo. Una hoja de cuchillo y un tornillo. Para qué bárbaro, ¿no? Tenemos que reconocerle, secretaria, que la producción, cuando nos llegaron las imágenes,
y teniendo en cuenta por qué está preso, que es por una cuestión de abuso sexual con acceso carnal, en un momento especulamos, sí, porque también suele pasar en el servicio penitenciario, si los otros compañeros, los otros presos, como medida por ahí, disciplinaria, no sé, disciplinaria o como algún pase de factura, le habían hecho ellos tragarse la bombilla, pues usted lo descarta completamente esto. Fue el propio interno el que se infringió esa lesión. Sí, exacto, porque de hecho no denuncia a nadie, sino que, digamos, tiene que ver con otras instancias, o tal vez con intentar una reducción de pena o una atenuación si la pena no estuviera fijada. Claro. Sí. Digo, en el 99% de los casos, tragarse algo es absolutamente autoinfligido y con intenciones de obtener algún tipo de beneficio, que insisto, solo genera una pérdida de recursos que podrían, por supuesto, estar utilizándose para la ciudadanía. ¿Cuánto hacía que este hombre estaba allí alojado en esta cárcel aquí en la ciudad? Y si también descartan que no se haya querido quitar la vida. Es una posibilidad. Entendemos que conocen perfectamente que ese mecanismo no iba a llevarlo hacia eso, digamos. Entonces, y si tampoco no hubiera avisado al respecto de esto, si hubiera sido el objetivo final. Entonces, por ahora al menos, descartamos esta instancia de que es un intento y fugarse, de suicidio. aprovechar esta instancia para escaparse, porque también lo hemos visto, ¿no? De gente que quiere acceder a tratamientos médicos para que sean... Por supuesto. Sí. Sabemos que todo lo que tenga que ver con traslados, con permanencia en cualquier lugar que no sea la cárcel, digo, desde tribunales hasta un hospital, les es más fácil casos que iban a espacios de programar prevención una de fuga. consumo, es lo más débil que tiene la custodia, sin dudas. Secretaria, ¿se sabe cuándo va a volver este detenido nuevamente a la celda? En las primeras horas de la mañana ya va a estar en condiciones de volver porque no fue una cirugía invasiva, simplemente fue una endoscopía específica. ¿Y lograron extraérsela por la boca? ¿Cómo es ese proceso? Sí. Exacto. Salió por el mismo lugar por el que entró la bombilla. Bien. Así que sí, por la boca. Me quedé pensando en esto que decía usted, secretaria, de que cada vez que salen de un servicio penitenciario es más fácil que se fuguen. Por eso también un poco los esfuerzos en Piñero de que haya un hospital médico dentro de la misma cárcel para este tema, para este tipo de lesiones, ¿no? Y reducir el riesgo. Por supuesto, la adquisición de insumos médicos y, por supuesto, digamos, la incorporación de personal médico al servicio tiene que ver con esto, con siempre priorizar la atención hasta la última instancia adentro de las unidades penitenciarias. Y como siempre, cuidando los escasísimos recursos de la salud pública. Digo, escasos en el sentido de que seguimos siendo casi 4 millones de santafesinos. Entonces, no podemos estar pensando en una tentativa de escape en vez de en la salud de las personas. Bien, secretaria, por último le consultamos, ¿va a volver al mismo pabellón esta persona? ¿Va a tener alguna requisitoria distinta en cuanto a lo que son visitas de su familia? Quizás ahora por algún tiempo está restringido de esto. Y por supuesto, desde la sanción de la nueva ley de ejecución en la provincia de Santa Fe, que ya tiene un poco más de 1 año y medio, las autolesiones son consideradas una falta, con lo cual probablemente no sea entendido que pueda continuar en una cárcel de la ciudad de Rosario. O sea, que podría ser derivado a Piñero, por ejemplo, a una cárcel más... O a Coronda, exacto. Bien. Bueno, secretaria, le agradecemos mucho este contacto y todos los detalles. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penitenciarios, entregando algunos detalles muy claros, muy elocuentes de esto que nos llamaba tanto la atención. Sí, ¿no? y para sorpresa nuestra, bueno, tal como nos cuenta la secretaria, es una práctica, bueno, que lamentablemente es habitual, ¿no?, entre los internos. Pero por eso estamos con Ceci Casabone, con un médico, con un especialista que nos va a traer un poco más de claro, ¿no?, sobre oscuro de lo que significa, ¿no?, este tipo de prácticas, estas autolesiones del cuerpo. Masneri, Ceci hablaba de la cuestión penitenciaria.
penitenciaria, de la estrategia penitenciaria de los presos. Nos interesa conocer un poco los detalles médicos, ¿no? ¿Cómo hace uno para traerse una bombilla? ¿Qué lesiones genera? ¿Qué riesgos? Bueno, estamos con Cristian Botari para sacarnos todas las dudas y hablábamos fuera de micrófono justamente de esto, de que no solo sucede en el centro penitenciario, lo que tiene que ver con un lugar donde hay detenidos que, como bien lo escuchábamos a la referente, lo hacen infligiéndolo adrede, si se quiere, esta actividad o esta acción. Sucede con otros espacios, con otras personas, con personas que tal vez tienen un desorden neurológico, con personas mayores, con otro tipo de elementos que también pueden ser ingeridos, en este caso no a voluntad, sino sin querer, pero pueden causar también grandes daños. En este caso vamos a ubicarnos en lo que sucedió con este hombre, lo que tiene que ver con esta bombilla que ingirió. ¿Cómo es que es posible que uno ingiera una bombilla de estas características como práctica habitual? Buenas noches. Hola, buenas noches Cecilia, buenas noches a todos. Bueno, lo que decía la secretaria que recién la estábamos escuchando, es totalmente cierto. Esta es una práctica muy frecuente. Yo que tengo muchos años en la guardia de emergencia de un hospital de tercer nivel, era frecuente que nos llegaran los detenidos con este tipo de circunstancias, digamos. Y uno se lo plantea, pero realmente el aparato digestivo es muy complaciente a la hora de la ingestión. O sea, lo único que hay que hacer es posicionar la cabeza y sin duda esto ocurrido dentro de los penales es una práctica que se hace de manera desprofeso, digamos, porque si uno trata de hacerle eso a otra persona, que sin duda va a terminar lesionándolo y no lo vamos a poder lograr. Biológicamente, físicamente, uno cuando toca la garganta ya de por sí con los dedos, con la mano, genera un rechazo voluntario del cuerpo. Ese proceso previo, o sea, se unta la bombilla, para entender cómo es que pueden llegar a ser esta instancia. No, clarísimo, pero la estimulación del reflejo nauseoso no en todas las personas es igual. Entonces hay algunos que son más resistentes y otros que son mucho más sensibles a ese estímulo del velo del paladar cuando uno lo toca con algo, lo ingiere. Entonces, de acuerdo a eso, es la capacidad que tenga cada uno para hacerlo, pero realmente es muy frecuente. Y lo que yo te decía, lo que yo he visto hasta, como decía la secretaria recién, tenedores que vos decís, es imposible porque es un elemento que tiene, claro, es una bombilla que es un elemento romo, pero en cambio un tenedor es un elemento que tiene una punta que entonces, bueno, que puede lastimar, pero sí, bueno, están hechos para eso. Última de mi parte y te dejo con Maxi Belén, por lo menos por ahora. Cuando ingresa la bombilla o cualquier elemento externo que es ajeno a un alimento que nutre el cuerpo, que es algo tóxico o malo, ¿cuánto tarda el organismo en reaccionar, en demostrar de que hay un objeto que no es beneficioso para el cuerpo? No, es clarísimo, la reacción es inmediata. Porque cuando uno ingiere algo, ingresa, primero pasa por la cavidad bucal, la orofaringe y va a depositarse en el esófago. Por supuesto, esta bombilla logró pasar, o sea que ha pasado hasta la parte gástrica, hasta el estómago, por eso se la ve cruzada en la radiografía que ustedes colocaron ahí, y ha podido sacarse por endoscopía, como dijeron recién, o sea que es un procedimiento bastante simple. Pero si, por ejemplo, esta bombilla hubiera quedado cruzada en el esófago, esa persona no hubiera podido seguir andando. ¿Por qué? Porque lo que trata de hacer nuestro organismo cuando nosotros ingerimos algo es que eso que ingerimos avance. Entonces empiezan a contraerse ese esófago desde arriba hacia abajo para tratar de que el alimento, como es habitualmente, ¿sí?, pase a su proceso de digestión. Si eso no pasa, las contracciones son cada vez más intensas, y nos va a generar un dolor que es un espasmo esofágico que es muy importante y es intolerable. Chicos, Maxi y Belén, los escucha Cristian. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Bueno, creo que ahí un poco estaba su respuesta a mi pregunta, pero digo, ¿hay un tiempo, un margen de decir, bueno, hay que sacar este tipo de objetos del cuerpo? Está bien que lo primero que se siente es un dolor prácticamente intolerable, ¿no? Pero si pasan 24 horas que no se extrae esa bombilla, ¿se puede morir la persona? Bueno, en realidad tenemos diferentes tipos de complicaciones que se pueden suscitar a raíz de esto. Si ese objeto no queda cruzado y no produce, porque la primera complicación es la más grave, es que haya una perforación. Claro. La perforación, si la tenemos a nivel de intestinal, esa perforación nos va a dar una peritonitis. Si la tenemos a nivel esofágico, por lo menos, nos va a dar una mediastinitis, una infección del mediastino, que es el lugar donde están todos los órganos más nobles.
Entonces, eso es una emergencia médica e inmediata. Si esto no se extrae o si no produce síntomas, puede ser que, de acuerdo a las características del objeto, no produzca síntomas, o sean muy pequeños los síntomas que produce. Nuestro organismo no lo puede seguir avanzando y lo que va a producir es una obstrucción al tránsito intestinal. Entonces eso nos va a generar lo que nosotros los médicos llamamos un hilio. Ese hilio lo que puede generar es, de a poco va produciendo una distensión intestinal, ¿sí? Hasta que realmente se transforma después de un tiempo en una emergencia si no se resuelve. Y lo otro que puede llegar a ocurrir, ejemplo, con algunas otras cosas que son por ahí de menor tamaño, que no nos den una clínica tan florida, por ejemplo, una ingestión de una pila. Puede quedar en una parte de una porción de gástrica o del aparato intestinal y puede generarlos por contigüedad una úlcera. O una espina de pescado, como es, quizás no en este caso, pero lo trato de correlacionar con la vida diaria, ¿no? Entonces, una irritación, una espina de pescado que quede pegada en algún lugar o clavada en algún lugar puede terminar generando una úlcera y eso genera una fístula, que en algunos casos esa fístula puede hacer una comunicación entre el esófago y alguna otra víscera. Claro. Doctor, retomo en cómo hace una persona para tragarse una bombilla. Usted era muy gráfico al hablar de la tolerancia de la arcada. Digo, ¿cómo puede ser que una persona tome una pastilla un poco grande y no la pueda tragar porque le dé arcada y este señor se trae una bombilla? Digo, supongamos que no le dio arcada, evidentemente. Digo, no me da el ángulo, ¿qué hace? Mira para arriba, estira el esófago. ¿Cómo pasa? Claro. Una bombilla de, no sé, que tendrá 15, 20 centímetros. Claro, sin duda lo que tiene que posicionar es la vía aérea, digamos, posicionar la cavidad bucal para tratar de dejar la vía aérea de una manera, claro, exactamente, porque entonces deja la vía aérea de una manera para que eso pueda entrar de manera vertical. Sí. Y su experiencia, perdón, doctor, realmente es terrible. Sí, objetos que nos contaba que le han llamado la atención. Usted tiene mucha experiencia en atención de emergencias. Bombilla, tenedor, una pila, ¿qué más? Bombilla, tenedores, cucharas, pilas, una virgen, sí, una virgen de cerámica. Hubo un caso muy llamativo que no sabíamos. Pero eso también a propósito, la Virgen, ¿no? La guardia. Identificar. También, esa a propósito. Todo esto son a propósito. Después, hay cosas que por ahí, pero hubo un caso muy llamativo que hacíamos una placa y no sabíamos que tenía el paciente, esta situación me acuerdo, y tuvo que terminar entrando a quirófano para hacerse una endoscopía porque no logramos localizar porque tenía una obstrucción intestinal y le sacaron como 130 hisopos de los oídos. ¿Hisopos? ¿De los oídos? Pero claro, son esas... Claro, hisopos no por los oídos. Bueno, lo tragó, sí. Eso también, los hisopos, ¿viste? Eso doctor, que era un interno. Claro. Ese caso, una persona que estaba detenida y también quiso hacer lo mismo, digamos, que lo trasladen. Eso era un interno. Bien. De todas maneras, nosotros los médicos que hacemos emergencias siempre estamos muy alerta con los cuadros de dolor abdominal. Yo recién hablaba con Cecilia, sobre todo en los adultos mayores o en las personas que tienen alguna problemática de salud mental, que a veces las ingestiones de cuerpos extraños pueden ser, accidentales, digamos, y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque he tenido muchos casos graves con las prótesis dentarias, por ejemplo, cuando se parten las prótesis dentarias, viste que tienen los ganchos, que a veces esas cosas a veces nos pueden traer problemas, o sea que también alertar a la familia de esto. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Claro, es un imprevisto. No, en ese caso, la intervención es a no ser que nosotros detectemos que algo que tenemos que nos demos una cuenta. pieza. Igual, en un momento pasó de que me trajeron un paciente con un resto de una prótesis dentaria atrás que se alcanzaba a visualizar. Y bueno, a veces esas cosas no conviene sacarlas uno, siempre llevarlo al paciente, porque esa tiene las características de ser lugares que son de muy fácil sangrado y a veces nos pueden complicar. Le agradecemos muchísimo, porque es una de las personas que más experiencia tiene en este tipo de emergencias, así que también nos aportó mucha claridad en el tema. Muy amable. No, bueno, muchas gracias, Maxi, muchas gracias a los dos. Gracias, Ceci. Y gracias, Ceci, también. No, un placer. Hasta luego. Nos reencontramos.